Nuevo fin de semana de carrera en Fórmula 1, tampoco se descansa esta semana y por supuesto vamos a hacer aquí la mejor previa posible analizando los datos de este circuito de Barcelona, lo compararemos con los otros circuitos que ya hemos visto y los que están por venir también esta temporada, vamos a analizar la telemetría, los reglajes, vamos a analizar las diferentes trazadas, los puntos de adelantamiento, las diferencias entre los sectores, absolutamente todo como siempre, así que si queréis disfrutar de este gran premio y recortar alguna décima en el simulador, los que le deis a este circuito de Barcelona, pues os recomiendo que os quedéis hasta el final. Y antes de empezar, como siempre, por si hay alguien todavía en este mundo del automovilismo que no conoce Level Up Academy, pues invitaros a que le echéis un vistazo. Ya sabéis que son solamente 25 euros al mes, no voy a intentar venderos un curso por 200 o 300 euros, no voy a intentar venderos un libro en particular, está absolutamente todo incluido por 25 euros al mes para que estéis el tiempo que queráis. Ahora un mes, luego 2 meses, luego descansas 3, lo que tú quieras. Puedes estar dado de alta siempre que quieras. Si te suscribes este día 29, pues hasta el siguiente día 29 vas a tener acceso absolutamente a todos los cursos, las masterclasses, el soporte para las dudas, los certificados, las descargas, los setups de SimRacing, las herramientas adicionales para SimRacing, absolutamente todo. Así que de verdad, echar un buen vistazo que merece y mucho la pena, y es que el precio no podría ser más bajo. Además, podéis ir marcando los cursos que queráis como pendiente, como que los estáis viendo ya o como que ya están vistos, y así podéis tener un registro de cómo va vuestra formación en automovilismo. Que os digo, no pasa nada si no tenéis ninguna base, ningún nivel. Si ya tenéis cierto nivel, también podéis profundizar en ciertos aspectos. Así que, como es una tarifa plana y la idea es que cada uno aprenda lo que quiere, como quiera, pues da igual el nivel que tengáis o a lo que os queráis dedicar de forma concreta, pues ingenieros o periodistas o mecánicos o lo que sea. Podéis empezar con cursos de vuestro nivel y a partir de ahí ya vais profundizando todo lo que queréis. Así que de verdad, echarle un vistazo que, como digo, merece y mucho la pena. Y dicho ya todo esto, como siempre, vamos a analizar los datos de este circuito de Barcelona. Es un circuito corto, no es de los más cortos que tenemos en el calendario, por supuesto, tenemos más de 1 kilómetro de diferencia con el de Mónaco, pero sigue siendo uno de estos circuitos por debajo de los 5 kilómetros, son 4,7, así que se considera uno de los circuitos cortos. Eso sí, se van a dar 12 vueltas menos que en Mónaco, porque lógicamente el circuito es un poco más largo, pero los tiempos por vuelta deberían estar más o menos ahí, sobre todo en clasificación, y por supuesto ser mucho más rápidos en carrera. Así que una carrera normal en Barcelona, a no ser que salgan banderas rojas y demás, debería ser más corta que la que tuvimos en Mónaco. Y otra distancia muy interesante es la que tenemos desde la línea de meta hasta el primer punto de frenada, que está más o menos en torno a los 100 metros antes del vértice, un poquito menos. Son más de 700 metros, lo que significa que va a haber muchas oportunidades de adelantamiento. Además, las primeras curvas, que las vamos a analizar un poco más adelante, son enlazadas derecha, izquierda, derecha, larguísima, así que ahí hay muchas oportunidades de adelantamiento. La clasificación va a ser importante, sobre todo para no quedarte fuera en Q1, por ejemplo, con un Ferrari, un Mercedes o alguno de estos, pero luego en las salidas sí que puedes recuperar alguna de estas posiciones y por supuesto perderlas si el embrague te patina, si no reaccionas a tiempo o cualquier historia del estilo. Y aparte de esas curvas 1, 2 y 3 de la salida hay otras 11, hay 14 curvas en total, que son poquitas realmente, y aunque tengamos un circuito corto, el ratio de curvas por kilómetro de circuito se queda relativamente bajo. Ojo, esto tiene truco y no es que sea precisamente un circuito de mucha recta, ya lo iremos matizando con más datos, pero sí que es verdad que como se reformó o se reformuló, mejor dicho, para la Fórmula 1, nos quitamos tantas curvas reviradas en el último sector y las cambiamos por un par de curvas rápidas, aunque la última ya era así como tal, pues esto ha reducido el número de curvas y por lo tanto también ese ratio de curvas por kilómetro, porque sí que es un poquito más corto de circuito, pero no tanto. Entonces ahí se modificó el ratio de curvas también. Ya no es un circuito tan denso en cuanto a curvas, sino que es un circuito más de fluir en general. Y en cuanto al reparto de curvas izquierda y derecha, parece que está bastante bien equilibrado, sí que un poquito más hacia la derecha, pero el problema viene en la naturaleza de esas curvas. Es que de velocidad lenta apenas hay 2, que son hacia la izquierda, por lo tanto trasera derecha ahí sería la que más sufre, pero luego de velocidad media hay a ambos lados y sobre todo de alta velocidad hay más hacia la derecha que hacia la izquierda. Y de hecho, aunque no lo podamos medir con este dato en concreto, las curvas hacia la derecha en general son bastante más largas y eso va a hacer que el lado izquierdo del coche sea el que más sufra. El delantero izquierdo siempre va a sufrir, pero es que el trasero izquierdo también, dependiendo de la zona del circuito. Así que os podéis imaginar que no va a tener nada que ver la degradación con Mónaco. De hecho, la gama de neumáticos es la más dura, la que van a llevar los de Pirelli a Barcelona, cuando en Mónaco tenemos la más blanda. Vamos a tener bastante más caos y bastante más adelantamientos, por supuesto. En cuanto a las frenadas, hay 6, que no está mal para las 14 curvas, pero es que además son 6 fijas sí o sí, pero luego hay un par o 3 de levantamientos del acelerador que se puede traducir en función de las condiciones en pista en también toquecitos de freno. En cualquier caso, no es un circuito en el que las frenadas vaya a ser lo más importante, sí que hay un par de frenadas muy fuertes, que es la curva 1 y la curva número 10, que ya digo, las analizaremos un poquito más adelante en este vídeo, pero en general
general el porcentaje de vuelta frenando, bueno, no es tan alto como el de Mónaco ni mucho menos, tampoco es de los más bajos, está ahí más o menos equilibrado, en torno a un 15% de la vuelta se debería estar tocando el freno, puede subir a un 16-17%, pero bueno, más o menos para que nos guiemos. Sabéis que estos datos están sacados de simulador con las mismas condiciones y mismos reglajes para comparar todos los circuitos entre sí, no para saber el dato exacto de qué porcentaje, si va a ser un 15 o un 15,7. Eso tampoco nos interesaría demasiado. Lo que nos interesa es saber cómo son los circuitos si los comparamos entre sí, para ir analizando a qué otros circuitos se puede parecer. Por ejemplo, el de Barcelona, de los que llevamos hasta ahora, quizá el que más se parezca en general, salvando las distancias, es el de Japón por estas zonas de bastante velocidad y de curvas rápidas. Y pasando al otro pedal, el del acelerador, pues no se va tampoco mucho tiempo de la vuelta acelerando a fondo, y aquí es verdad que hay que reconocer a la Fórmula 1 que ha mejorado mucho el porcentaje de acelerador a fondo en este circuito. Uno, porque nos hemos quitado curvas reviradas del último sector, y dos, porque la carga aerodinámica que genera esta generación de Fórmula 1 pues es una barbaridad. Si nos vamos a la Fórmula 1 de los años 70, por ejemplo, no tendría nada que ver, y como es un circuito de tanta curva rápida y tanta curva muy larga, ahí es donde se gana especial ventaja gracias a la aerodinámica. Si llevas cualquier otro coche de cualquier otra categoría al circuito de Barcelona, este porcentaje os aseguro que sería muchísimo más bajo, pero gracias a esa carga aerodinámica que se genera, que también hablaremos de setups un poquito más adelante en este vídeo, pues tenemos un porcentaje relativamente alto, ya digo, para lo que es el circuito, pero nos volvemos a encontrar con algo parecido a lo que teníamos en Japón, de no hay mucho porcentaje de freno, tampoco hay mucho porcentaje de acelerador a fondo, lo que significa que vamos bastante tiempo por vuelta con el pedal a medio gas, lejos de Japón, porque en Japón se iba acelerando a fondo más o menos lo mismo que en Barcelona, pero se iba pisando freno bastante menos, pero sí que podemos hacer esa comparativa más o menos con el circuito de Suzuka. Y luego, en cuanto al porcentaje de vuelta en octava marcha, debería estar en torno a un 10%, insisto, con los mismos reglajes, mismas condiciones en todos los circuitos. Sí que podría aumentar un poquito más en función de cómo se juegue con la carga aerodinámica, porque tenemos una recta de meta que ahora ya se empieza con mucha velocidad, por eso se engrana la octava prácticamente nada más empezar, pero luego también tenemos un trámite de recta antes de la curva número 10, que ahora lo analizaremos más adelante con telemetría, os va a quedar perfectamente claro esto. ¿Es un circuito de mucha recta de velocidad punta? No exactamente, es un circuito más de curvas de velocidad alta, de velocidad media, aunque sí que es verdad que los tramos de recta que hay se empiezan ya a bastante velocidad, que eso es clave por el tema del drag, y por eso no se va a poner una carga aerodinámica tan exagerada como la que se llevaba en Mónaco. Y terminamos como siempre con dos datos importantes en cuanto al giro de volante. El porcentaje de vuelta que vamos con el volante totalmente recto es bastante bajo, de los más bajos de todo el calendario, en torno a un 43% más o menos, y el giro medio también es muy bajo, lo que significa que sí, hay muchas curvas, hay poco tramo de recta, pero no son curvas de meter un volantazo, de girar el volante, ponerlo al revés como teníamos en Mónaco, nada de eso, es un circuito de ir fluyendo entre las curvas y dando el menor giro posible, por eso es tan diferente a Mónaco. Encima el desgaste va a ser muy diferente, los neumáticos son diferentes, así que lo que vimos en Mónaco, sobre todo en clasificación, que ahí se pudo ver el nivel de cada coche y de cada piloto, no tiene por qué ser ni siquiera parecido a lo que veamos en Barcelona. Así que vamos a tener que estar muy atentos tanto a los entrenamientos libres como luego, por supuesto, a clasificación y carrera. Y habiendo visto tanto número y tanta comparativa, vamos a ver cómo es el circuito del que se sacan todos esos datos, que es este que tenemos por aquí. Es un circuito bastante característico, con un dibujo que llama bastante la atención también, que es como muy reconocible, y como os decía, se modificó el tercer sector. Antes aquí teníamos curvas de 90 grados, además bastante estrecho el circuito por ahí, y además, por cierto, la curva 10 también sufrió modificaciones hace relativamente poco. Entonces, con todos esos cambios que se hicieron, al menos para la Fórmula 1, ¿en qué se traduce a nivel de sectores? Pues tenemos un primer sector en el que la velocidad punta es muy importante. Pensad que todo este tramo ya vas en octava marcha, así que es clave no tener demasiado drag. Para esta serie de curvas 1, 2, pero que enlazan con la 3, necesitas carga aerodinámica. Por lo tanto, si tienes un coche eficiente en cuanto a carga aerodinámica, que generas mucho downforce pero no generas tanto drag, el primer sector va a ser tuyo. En el segundo sector ya tenemos curvas más de velocidad media por aquí, esta también, y luego curvas de muchísima velocidad pero que se puede acceder a fondo o casi, depende de las condiciones en pista, y luego este tramo también de recta pero que no es tan largo como la de meta ni mucho menos. Entonces, un coche más equilibrado que quizás sufra más drag, por ejemplo, en este no penalizaría tanto. Y luego tenemos el tercer sector, que es una curva de velocidad bastante baja por aquí, las 12 también, y luego estas ya que son de mucha velocidad. Si lo simplificamos mucho, suponiendo que todos los coches tienen mucha carga aerodinámica, pues vas a ir bien en los tres sectores. Si tienes un poco más de eficiencia aerodinámica,
pues mejor todavía en el segundo, comparado con el resto. Y si tienes mucha eficiencia aerodinámica, pues mejor que el resto todavía en el primero. Entonces no es que tengamos un sector como tal de recta, otro de curva, porque ya digo, todos los sectores tienen curvas de alta velocidad, incluso de velocidad media. Pero en el primer sector hay una recta muy larga, que ya se empieza en octava marcha. En el segundo hay un tramo recta más corto. Y en el tercero directamente no hay tramos de recta. Y en las dos rectas largas que hay en el circuito es donde tenemos el DRS. Punto de detección aquí antes de la curva 14 y luego zona de DRS en prácticamente toda la recta. No es como en otros circuitos que no se empieza el DRS al principio de la recta, sino que se atrasa. No es así, sino que tenemos DRS desde el principio prácticamente de la recta y por eso es la mejor oportunidad de adelantamiento. Porque luego, antes de la 9, también hay un punto de detección, pero en esta recta no da tanto tiempo a adelantar porque lógicamente es más corta. De hecho es complicado mantenerte pegado al piloto que llevas delante en la curva 9. También en la 14, porque es una curva de velocidad alta, ahí te puede afectar mucho el aire sucio, pero esta curva 9 es más de tirar el coche y enderezar, mientras que esta es de ir jugando un poquito más, buscando el piano interior. De todas formas, ahora las analizamos bien con la imagen satélite del circuito. Como no puede ser de otra manera, tenemos que empezar por las curvas 1 y 2, unas curvas muy interesantes porque se frena tardísimo para esta curva 1 y el error más típico es tener prisa para atacarla y venirte por aquí. De hecho, el vértice de la 1 no se debe ni buscar aquí pronto, en absoluto, ni aquí como si fuese neutro, sino un poquito más atrasado. De esa forma puedes hacer la trazada así, estar más abierto a la 2 y luego te vas abriendo. Tampoco es útil ni eficiente obsesionarse con el piano interior de la 2. De hecho, lo normal es que veamos que los coches, justo cuando salen de la curva 1, lógicamente lo más abierto posible, lo bordean un poquito y luego se abren. Estando muy cerca de ese piano, están muy poquitos metros. Hay alguno que lo puede aprovechar un poco más, otros que se quedan cerquita de la línea blanca, pero sin llegar a subirse mucho. También depende, por supuesto, de las suspensiones que tengas en el coche y la confianza que tengas en el coche. Luego, en la salida de la curva 2, sí que cambia mucho en función de la categoría, porque a continuación tenemos la curva 3. Entonces, esto en Fórmula 1, con la cantidad de carga aerodinámica que tienen, sí que te puedes abrir hasta aquí el exterior para luego simplemente ganar mitad de pista o un tercio y desde aquí puedes hacer toda la curva 3 a fondo, que como veis es una curva larguísima y que en otras categorías no te puedes abrir tanto aquí, porque luego tienes que abrirte hacia la izquierda para la 3 e ir atacándola poco a poco. La Fórmula 1 actual no necesita eso, sino que aunque estés aquí pegado y no te dé tiempo a abrirte mucho antes de la 3, desde aquí la puedes ir haciendo a fondo. Eso sí, los neumáticos izquierdos del coche en toda esta curva sufren muchísimo y se calientan muchísimo. Después de la curva 3, pequeñísimo tramo de recta, hasta la curva número 4, que es una curva al revés que la 1, porque hay que atacarla pronto. Fijaos la naturaleza que tiene, es redondeada aquí y luego se abre mucho, entonces lo que hay que hacer es frenar muy tarde. Por cierto, este puente se suele utilizar como referencia, no hay que volverse loco tampoco atacando demasiado pronto, pero a partir de aquí, digamos que más o menos a la mitad es cuando hay que empezar a abrirse, empezando a atacarla bastante antes. Y luego pasa algo parecido como pasaba en la salida de la curva 2. En otras categorías los coches tienen que irse larguísimos, aprovechar este piano. Esta Fórmula 1, si has entrado bien, no tienes por qué abrirte tanto en la salida, sino que te puedes quedar a mitad de pista o incluso a un tercio de la parte exterior para luego quedarte bien abierto en la salida, porque llega la curva 5, que es una curva muy cerrada. De hecho, para mí esta curva 5 es de las más difíciles del circuito porque es complicado encontrar una referencia. Y si te has abierto un poquito más o un poquito menos en la 4, si has salido con más o menos velocidad, todo eso va a condicionar el punto en el que frenas para la 5, porque están muy cerca estas dos curvas, siendo la 4 además una curva de velocidad media, incluso tirando a baja. Así que es muy importante porque venimos del lado izquierdo, nos vamos abriendo y en función de el agarre, la velocidad, la trazada exactamente, tienes que decidir en qué punto tocas el freno y en qué punto empiezas a atacar la curva 5. Porque pasa algo parecido a lo que tenemos en la curva 7 de Mónaco, que tú te venías abriendo y cuanto más tardes en cerrarte a atacar la curva, más abierto vas a estar. Pero si te pasas, lo que te va a pasar es que te saltas este piano interior, pierdes mucho tiempo porque luego tienes que ir corrigiendo, perdiendo velocidad. Este piano tampoco se ataca mucho, simplemente se ataca neutro, se bordea y se aprovecha más este piano exterior, pero sí que es importante no quedarnos a lo mejor a 1,5 metros de ese piano interior, que sí que se perdería bastante tiempo. Así que una curva 5 que puede parecer simple porque es una curva cerrada, pero tiene su truco sobre todo por el condicionante de la curva número 4. Y aquí tenemos un tramo de recta muy pequeñito, incluye la curva 6 que se hace completamente a fondo, como si no fuese una curva, hasta que llegamos a las curvas 7, 8. Ojo, venimos de aquí, de la curva 6. Punto muy importante y es típica curva en la que yo digo, si tienes dudas, si no estás seguro, si no tienes confianza en el coche, más te vale sacrificar la entrada porque como te pases vas a
penalizar al final en la curva número 8. Hay que estar bien abiertos en la 7, por supuesto, frenar, toque, y esto se hace como una especie de línea recta por aquí. Si atacas demasiado fuerte o has tardado demasiado en atacar la 7 porque la quisiste atacar tan tarde que al final te saltaste el plano interior, te vas largo y al final aquí te va a saltar el coche. En el peor de los casos te vendrías aquí a la grava, pero lo normal es que vengas por aquí y el coche te salte porque están los típicos resaltos estos que hacen volar al coche y se pierde mucho tiempo, puedes llegar incluso a dañarlo, así que muy importante esta frenada de la curva 7 porque además aquí tenemos una cuesta hacia abajo y luego esto es una fuerte pendiente hacia arriba. Si la empiezas con menos velocidad, pues te va a costar mucho más recuperar velocidad subiendo por aquí. Pequeñito tramo de recta hasta la curva 9, para mí diría que una de las curvas más características de este circuito porque siempre habría que levantar un poco, tocar poco el freno en función del coche que sea, pero en esta Fórmula 1 quizá en clasificación la puedan hacer a fondo o casi. Es una curva muy rápida, venimos aquí cuesta arriba y aquí se aplana el circuito. Eso significa que mientras estás subiendo y encarando la curva, el final no lo ves y eso la complica bastante. Es importante tener la confianza, aunque se pueda hacer a fondo, para atacarla en el momento exacto y con un golpe de giro exacto. Si giras el volante pero luego tienes que hacer correcciones a mitad de la curva o entrando en la curva, ahí se puede perder mucho tiempo y sobre todo si atacas demasiado pronto porque el coche te sorprende por sobreviraje y tienes que abrirte y demás, lo que te va a pasar es que te vengas largo por aquí. Y de hecho, sobre todo en entrenamientos libres, es típico ver cómo los coches se vienen por aquí porque a lo mejor están haciendo pruebas de reglaje con más combustible o un neumático más duro y entonces ahí van tan al límite los coches que es fácil que luego en la salida te vengas largo si no tenías todo el apoyo que tú creías, sobre todo en el tren delantero. Y por cierto, justo antes de la 9 es punto de detección de DRS, se puede abrir el DRS en esta recta y es un punto de adelantamiento, quizá no tan claro como el de la recta de meta, bueno, seguro que no tan claro como el de la recta de meta, pero es interesante porque también puedes apurar frenada. No son muchos metros en los que puedes abrir el DRS para adelantar, pero como luego puedes apurar frenada, incluso puedes intentar el adelantamiento por la parte exterior, pues yo creo que puede estar interesante. Ya digo, creo porque con esta normativa de que el que va por el interior, luego en el vértice puede echar de pista y demás, pues es un poco confuso, porque claro, el vértice de la curva 10 que es este o este, porque esta curva en frenada se ataca pronto, se va redondeando y luego te abres para la 11 y luego ya haces de forma orgánica, como suelo decir yo, la 11 y la 12. Entonces, si alguien está por delante aquí, pero por detrás aquí, ¿eso qué significa? ¿Que estabas por delante o por detrás en el vértice? Bueno, ya sabéis mi opinión al respecto de esta normativa. Lo que nos interesa a todos a nivel de pilotaje. Se frena muy fuerte y se ataca pronto esta 10, pero no demasiado pronto, para ir abriéndose. Se puede cerrar un poquito aquí en la 11 y luego es una curva en la que muchas veces se tienden a abrir por esta parte central para ir poco a poco luego cerrándose al final y aprovechando esto. Y es todavía más crítico salir bien de la curva 12 porque se modificó este tercer sector y aquí ya no tenemos una curva revirada, sino que la curva 12 sales aquí, te mantienes por fuera y luego llegas a la curva número 13, que es esta por aquí. Esto es lo que teníamos antes y se eliminó. Así que si sales muy bien de la 12, esa extra velocidad lo vas a aprovechar todos estos metros, porque la 13 se puede hacer a fondo. La 14 es otra historia, es más o menos como la 9, pero incluso un poquito más cerrada. Así que lo normal es que haya que levantar incluso en clasificación y luego en carrera. Antes lo que se hacía es intentar abrirte un poquito más para cerrarte y demás. Sí que se puede jugar con eso, es decir, en vez de levantar donde toca, levantas un poquito antes, atacas más tarde la curva y así puedes salir con más velocidad. Pero no es una típica frenada fuerte de que puedes abrir mucho la trazada para cerrarte al final. Entonces no se suele hacer tanto esto, sino que si te intentas mantener detrás del coche lo más pegado posible, porque el punto de detección está por aquí, ahí está la gracia, intentar salir lo más pegado posible de esta 14, que no es fácil por el aire sucio, y luego abrir el DRS en la recta y a ver si consigues el adelantamiento. Y si no, pues todavía te queda la oportunidad de la curva 1 que puedes apurar la frenada. Así se resumiría un poquito el pilotaje en este circuito de Barcelona y lo podemos ver incluso desde otra perspectiva, los que somos más friki, que yo sé que vosotros sois igual que yo, que es desde el punto de vista de la telemetría, que este es el panel que yo os enseño siempre, con la velocidad, las marchas, las revoluciones por minuto del motor, el acelerador, el freno y el giro de volante. Vamos de arriba abajo. ¿Qué llama la atención? Porque hay tramos de recta bastante importante por aquí. La recta de meta es sin duda la más larga, que empezaría por aquí. Fijaos que la curva 14, pues hay que levantar un poquito, pero no se pierde tampoco mucha velocidad. La 13 sí que es a fondo, porque vamos a acelerador a fondo, aunque tengamos que meter bastante giro. Es un circuito en el que, bueno, hay algunos puntos de velocidad un poquito más baja, pero la mayoría de curvas son de velocidad media, de velocidad alta, media, alta, muy alta. De hecho, todo esto es la curva 3, veis que estamos girando.
hay giro de volante, no nos estamos manteniendo en el 0, sino que esto es curva 1, curva 2 y se gira bastante para la curva 3, pero acelerador a fondo. ¿Y eso en qué se traduce en la velocidad? Pues que no para de aumentar. Sí que es cierto que si no fueses girando, en vez de así, aumentaría así la velocidad, sería mayor, pero aún así es un tramo de mucha velocidad. Y por eso te interesa tanto la carga aerodinámica, porque en estos tramos de velocidad alta, media, alta, ahí es donde sacas especial rédito de tener más carga aerodinámica, que como sabéis aumenta exponencialmente con la velocidad. Si tienes mucho drag, pues aquí vas a sufrir un montón porque se va a más de 250 km por hora, a 300, entonces aquí al principio de la vuelta es donde más vas a sufrir. Al final no tanto, porque fijaos que justo se empieza la recta de meta y ahí se corta la vuelta, porque la línea de meta está bastante atrás. Por eso también hay tantos metros hasta el primer punto de frenada. Pensad que la pole está por aquí y todos estos metros son a fondo hasta el primer punto de frenada, que es este. Por eso digo que se pueden perder bastantes posiciones en esta recta de meta. Y luego por enredar así un poquito más con el recto de los gráficos, pues fijaos en el acelerador. Sí que es cierto que hay bastantes levantamientos del acelerador, pero para algunos quizá haya que frenar y quizá no, depende, o haya que levantar más o menos. Tenemos un caso por aquí, otro caso por aquí. Tenemos también cierto juego en algunas curvas que hay que ir dando gas muy poquito a poco. Si es una curva mucho más agresiva en su salida, pues fijaos que se acelera a fondo lo más rápido posible. Ojo, esto no es un pilotaje perfecto ni mucho menos, pero sí que nos sirve para ejemplificar cómo son estas curvas. Por eso digo que es un circuito en el que no se va tampoco mucho porcentaje de la vuelta acelerando a fondo, pero sí que hay bastantes tramos en los que se va a medio gas. Por eso tampoco se va tanto tiempo frenando. Frenada muy fuerte de la 1, frenada muy fuerte de la curva número 10, los dos puntos claros de adelantamiento, y luego toques de freno que no son tan suaves como tenemos aquí. Sí que puede parecer por aquí uno, por aquí otro, pero estos toques de freno no son tan fuertes. Esto es curva 4, la curva 5, la curva 7, 7 que enlaza con la 8, que va en subida hasta la curva 9, todo eso. Así que ya veis, es un circuito bastante interesante y que no tiene absolutamente nada que ver con el de Mónaco. Y de hecho, si comparáis las telemetrías de este de Barcelona y el de Mónaco, os aseguro que es que no tiene nada que ver. El de Mónaco, en vez de estar por aquí arriba, el gráfico de la velocidad, estaría por aquí abajo y además así, todo el rato subiendo y bajando por la cantidad de curvas de baja velocidad, que por supuesto también hicimos el análisis en su momento. Y ahora que ya tenemos todo esto bien claro, cómo es el circuito, incluso metiéndonos ahí con la telemetría y demás, pues toca hablar de nuestros queridos reglajes, cómo ajustamos estos coches para que vayan bien en Barcelona. Por supuesto, la carga aerodinámica no puede ser muy baja, porque sí que es verdad que, bueno, aquí pierdes tiempo por el drag, aquí pierdes bastante tiempo por el drag, pero es que en el resto del circuito no es que te ayude un poco la aerodinámica, sino que es que te ayuda muchísimo. Y además te ayuda a conservar mejor los neumáticos, que es un circuito de bastante degradación. Así que tener carga aerodinámica mínimo, voy a decir media, pero lo normal es tener media alta tirando alta. No tan extrema como en Mónaco, porque ahí el drag no nos importaba y aquí sí, pero sí que es un circuito de poner los alerones con mucha carga aerodinámica, con ángulo de incidencia además bastante pronunciado y sobre todo en este tren delantero. Es decir, es un circuito en el que nos interesa, al menos a nivel aerodinámico, tener más carga delante que detrás. Por supuesto, el suelo con el difusor y todo esto van a generar ese efecto de succión para que tengamos mucha carga aerodinámica y demás. Eso, por supuesto, al máximo. Ahora hablamos de suspensiones, pero cuando queramos equilibrarlo y darle un poquito más con los alerones, sobre todo tenemos que darle protagonismo a este alerón delantero. Es un problema para los pilotos que vayan incómodos con el coche, que no se terminen de encontrar a alta velocidad. Lo bueno es que el asfalto de por sí tiene mucho agarre, entonces eso facilita las cosas, pero si tienes un problema con el sobreviraje a alta velocidad porque te cuesta controlarlo, vas a sufrir muchísimo en las curvas 1-2, en la curva 4 también, en la 7 también, en la 9... En la 10, 11, 12 no tanto, pero luego la 13 y la 14 sí, porque ahí la aerodinámica te ayuda mucho. Y si eres capaz de controlar ese extra de carga aerodinámica en el tren delantero, que al final es el tren que dirige el coche pues para la izquierda y para la derecha, en este circuito de Barcelona, sobre todo para la derecha, pues vas a poder hacer un pequeño giro de volante, el coche te responderá y serás muy rápido. Pero si tienes que forzar más y el coche te tiende a subvirar, irte largo y tienes que levantar un poquito para corregir, ahí se pierde un montón de tiempo. Por eso es un circuito en el que la carga aerodinámica debería ser alta o media alta y sobre todo el balance aerodinámico adelantado. Si estáis probando el circuito en cualquier simulador y demás, yo sí que os recomendaría poner más carga en el alerón delantero sobre todo. Ya digo, luego sí que permite, pues si tienes, por ejemplo, un coche más eficiente en circuitos de carga media, no tanto carga alta, pues sí que puedes poner un poco menos. Equipos como Mercedes, por ejemplo, que parece que van mejor en recta quizá, pues optimizarán más el primer sector con la velocidad punta aquí, pero luego, como encima tienen un problema de degradación, si ponen menos carga aerodinámica para hacer el coche más eficiente
al menos en tiempo, luego en carrera puedes sufrir mucho. Por eso digo que yo creo que Mercedes aquí lo puede pasar mal y sobre todo McLaren lo puedes pasar bien porque es un coche que parece conservar bastante bien los neumáticos, también Ferrari, pero McLaren parece ser el coche que mejor va en curvas rápidas y sobre todo también en tramos de recta y demás este tipo de circuito. Como iban por ejemplo en Japón, lo que pasa que se coló Verstappen en clasificación primero porque cometieron errores los pilotos de McLaren y luego era muy complicado adelantar. En este circuito de Barcelona sí que debería ser más fácil adelantar que en Japón y el desgaste también debería ser mayor. Yo creo que podemos tener una carrera muy entretenida. Y luego en cuanto a las suspensiones, pues es un circuito que como se busca tanto la eficiencia aerodinámica, pues queremos que el coche vaya lo más bajito posible, es decir, las alturas que se pueden controlar, estos serían los brazos de la suspensión, porque es un tipo push en este caso, lo pones lo más bajito posible, de tal forma que, bueno, por supuesto las suspensiones están por aquí, pero lo que haces es controlarlo para que el coche sea lo más bajito posible. Cuanto más bajo sea el coche, más eficiente aerodinámicamente va a ser. Es decir, que va a generar más carga aerodinámica y no es que a cambio genere poco drag, es que reduce el drag que genera. Más empuje hacia abajo y este que es hacia atrás, menos todavía. Así que por eso te beneficia tanto tener el coche lo más bajito posible. Lo bueno es que no es un circuito con muchos baches porque está muy bien cuidado y todo esto. El problema puede venir de los cambios de pendiente. Recordad que aquí es una pendiente hacia abajo muy fuerte. Aquí es una pendiente hacia abajo, cambia pendiente hacia arriba, aquí se aplana el circuito, aquí es pendiente hacia abajo. Entonces, a unas suspensiones lo más bajas posible, lo que más le beneficia es que el circuito sea totalmente llano. Y este circuito de Barcelona no termina de ser así. Lo bueno que como tenemos mucha carga aerodinámica prácticamente en todo el circuito, porque la configuración es de alta carga o media alta y además son tramos de velocidad media y alta todo el rato, pues más empuje hacia abajo y mantienes el coche bien pegadito siempre al asfalto. Otra cosa es que en estos cambios de pendiente de ir cuesta abajo y luego cuesta arriba, algunos roce de más ese suelo del coche, esa tabla, ¿no?, que tienen los coches por debajo y al final terminan descalificando. Que ojalá que no pase, pero sí que es un circuito en el que es importante tener esto en cuenta. Ya veremos si alguien sufre o no esto. Por supuesto, esperemos que nadie sufra una descalificación, pero es interesante porque es uno de estos circuitos que machacan mucho esa parte de abajo del coche. Y ya para terminar, aunque podríamos hablar de 400.000 cosas, sí que es verdad que es un circuito en el que la refrigeración de los frenos no nos preocupa demasiado. Como si hay una frenada fuerte aquí, pero vienes de todo este tramo de refrigerar. Hay otra frenada aquí, pero en todo este tramo se está refrigerando. Otra aquí, que aquí sí que llega un poco más sobrecalentado, pero no tanto porque esta frenada no fue del todo fuerte. Aquí refrigeras, aquí pequeño calentamiento, en todo esto refrigeras, aquí otro toque. Entonces es un circuito que sí, tienes dos frenadas fuertes, una aquí y otra aquí, están muy separadas entre ellas y luego hay pequeños toques de freno. No es un problema la refrigeración de los frenos, no deberíamos tener sustos, como a lo mejor sí que podía haber más en Mónaco, que ahí se sobrecalentaba más y el coche no iba tan rápido como para poder meter mucho aire y refrigerar. Puedes poner los conductos de refrigeración que tenemos por aquí más pequeñitos y ese aire que ya no estás dedicando a refrigerar los frenos lo puedes dedicar a la aerodinámica pura, como puede ser generar más carga aerodinámica o reducir el drag, que es ese empuje del aire hacia atrás. Así que al menos da un respiro el tema de los frenos en este circuito de Barcelona, que ya digo que tanto a nivel técnico como a nivel de pilotaje es bastante exigente. Espero que os haya quedado claro cómo es este circuito de Barcelona. Es un circuito que a mí personalmente me encanta y ojalá que tengamos una buena carrera, no como la que tuvimos en Mónaco, que sí que dejó bastante que desear. No olvidéis pasar por Level Up Academy si queréis aprender más de automovilismo, tanto Fórmula 1, Sim Racing o lo que os apetezca que tenga que ver con el mundo de las carreras de coche, y nos vemos después de este gran premio haciendo un buen análisis.